Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte en este espacio en el que hablamos de la protección de los derechos de todas y todos. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir en condiciones dignas. Hoy hablaremos de los servicios especializados que brinda el Instituto Federal de Defensoría Pública cuando se ven vulnerados los derechos de las personas con discapacidad. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédate porque aquí te defendemos. Es un gusto presentar a Yasmín Rosales Muñoz, asesora jurídica federal especializada en atención a personas con discapacidad. Yasmín, bienvenida nuevamente a este espacio, ya es como tu casa. ¿Cómo estás? Así es, muchísimas gracias, siempre me siento muy bienvenida y muchísimas gracias también al público por recibirnos en sus casas. Yasmín, pues sabemos que el Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con asesores jurídicos especializados, como es tu caso. Antes de hablar de los servicios que brindan ustedes, los asesores especializados en atención a personas con discapacidad, pues vamos a hablar de los derechos, ¿no? De los derechos de las personas que tienen alguna discapacidad. ¿Cómo podríamos definirlos? Me gustaría definirlo de una manera muy práctica y muy Ujú. figurativa, que es establecerlo como dicen las asociaciones civiles, que son de gran apoyo para interpretar los derechos y las necesidades de las personas con discapacidad, y que le llaman la canasta básica de derechos de las personas con Sí. discapacidad. De esa manera podemos hablar de los derechos de las personas con discapacidad a tener una vida digna, que podríamos describir como el derecho a la Ujú. alimentación, el mínimo vital, por supuesto, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, Ujú. el derecho a la creación de políticas públicas y de programas de todo tipo que provoquen o que generen accesibilidad de derechos. Es decir, que recurramos a los ajustes razonables como última instancia o como una situación eventual para que en realidad el objetivo sea que hablemos de una accesibilidad universal. La accesibilidad universal de derechos que implica que todas las personas con discapacidad puedan tener instalaciones de transporte y de desempeño de labores y en todos los ámbitos accesibles que se lleven a cabo tanto con las construcciones y las adaptaciones para todas y para todos que permitan que puedan moverse libremente por la ciudad y no sea una prisión como a veces lo es para las personas con discapacidad, y que también cada una de las señalizaciones, de los servicios, así como de los reglamentos, los ordenamientos, etcétera, se lleven a cabo en lenguaje accesible para todas y para todos. También es muy importante tener derecho a la Ujú. educación. El acceso a la educación es una también de los parámetros prioritarios y de las necesidades básicas de todas las personas con discapacidad y de todas las personas en general. Es decir, que cuando hablamos de una canasta básica, hablamos de los derechos que todas y todas tenemos, solamente que a lo largo de los años y de muchísimas décadas, las personas con discapacidad y sus acompañantes jurídicos, como lo somos nosotros, hemos sido invisibilizados y no se ha enfocado en los derechos que todas las personas con discapacidad tienen, sobre todo porque no se entiende o no se ha querido entender que la discapacidad no es otra cosa que una Ujú. diversidad involucrada con las barreras que impone el entorno. Entonces, en la manera que desaparecen las barreras, desaparece la discapacidad y nace la inclusión. Todos somos diferentes, pero iguales, Yasmín, pues ¿no? en la norma pues se escucha muy bonito, ¿no? Sabemos que sí tienen que estar garantizados estos derechos para las personas que tienen discapacidad. En la práctica sabemos que es difícil, ¿no? Bien lo dices, hay muchas barreras, también existen pues las barreras físicas de las mismas personas. El Estado mexicano tiene que garantizar que estas personas tengan acceso a todo lo que ya nos comentas. Claro,
Cuando empiezo describiendo la canasta básica de los derechos, desgraciadamente en materia de los derechos humanos en general, hablamos de un techo o de un techo Ujú. mínimo, ¿no? Pero la realidad en nuestra vida es que en la mayor parte de los casos tenemos que primero visibilizar, porque esa es una parte Claro. fundamental, la visibilización, porque desgraciadamente el derecho que no es visto no es respetado. Es decir, si no se conocen cuáles son los derechos a los que tienen acceso o deben tener acceso obligatoriamente las personas con discapacidad, evidentemente no va a haber respeto por parte de ninguna de las autoridades. Lo adecuado sería que hubiese un conocimiento claro de las circunstancias y de los derechos que tenemos todos, pero no es Ujú. así. Sí. No es así y finalmente también el punto número uno, como parte de la labor de la defensa y el acompañamiento jurídico, es la visibilización. Yo empezaría por ahí, Ujú. es una cuestión que no se aborda comúnmente, pero que sin embargo es fundamental porque aquello que no existe no es respetado. Es decir, aquello que no es visto nunca Claro, será así es, respetado. Yasmín. Entonces, como punto número uno, que es parte también de la labor jurídica, está la visibilización. ¿Cómo ocurre la visibilización por parte del activismo jurídico que en un momento más definiré? La visibilización se logra a fuerza de sentencias, de Ujú. acuerdos y de cambio de criterios de los propios juzgadores, que es algo que se vuelve sumamente pedagógico. A veces, a menudo, no nos detenemos a analizar que las sentencias, Ujú. los acuerdos y que todas las resoluciones que se dictan cuando se dicta, cuando la Suprema Corte ordena que se dicte, que todos los acuerdos a las personas que así lo soliciten se pongan en lenguaje de braille, cuando se pide que se haga para las personas con discapacidad psicosocial, se haga una, o inclusive para todos, que se haga en un lenguaje ciudadano, un lenguaje accesible, estamos actuando pedagógicamente. Es decir, que le estamos enseñando a la sociedad que las personas todas tenemos derechos y que Así deben es. de ser respetados. Yasmín, En la medida que eso se permea en la sociedad, Yasmín. perdón, en la medida de que eso se permea en la sociedad, estamos alcanzando a que se visibilicen los Así es. derechos. Yasmín, pues ya nos comentas, pues esta es la primera parte, la visibilización. Y bueno, es momento de hacer un corte para al regresar, pues también hablar de las acciones que lleva a cabo el Instituto Federal de Defensoría Pública, pues precisamente pues encaminándonos hacia esta parte del ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Vamos a hacer una breve pausa. A ti que estás en casa, te invitamos a que no le cambies. En 2020, el Instituto Federal de Defensoría Pública atendió a 377 personas con discapacidad, 60% hombres y 40% mujeres. 32 asesoras y asesores jurídicos especializados representaron a 313 personas, asesoraron a 40 y orientaron legalmente a 24. La mayoría de los asuntos presentados por personas con discapacidad se refieren a la materia administrativa. El 61% de las personas atendidas tiene discapacidad física, 15% discapacidad mental, 14% intelectual, 10% sensorial y una persona presentó discapacidad múltiple. Tan solo en mayo de 2021, las y los asesores jurídicos especializados visitaron 21 centros psiquiátricos y hospitales donde orientaron legalmente a 33 personas con discapacidad. El Instituto Federal de Defensoría Pública cuenta con 4 asesores que prestan sus servicios gratuitos en lengua de señas mexicana. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso, estamos platicando de los derechos de las personas con discapacidad y es momento, Yasmín, de hablar de los servicios especializados que brinda el Instituto Federal de Defensoría Pública precisamente a las personas que tienen una discapacidad. Lo cierto es que esta área en estos 2 años ha sembrado cambios sustanciales en la percepción de los derechos que tienen las personas con discapacidad, porque hemos logrado no solamente hacer la visibilización de derechos,
sino que además nos hemos convertido en acompañantes jurídicos. Es decir, que hemos dejado de lado la figura del abogado duro o frío para convertirnos en un acompañante y entender que en la defensa de derechos vamos juntos, caminando de la mano las personas con discapacidad y sus acompañantes jurídicos, estableciendo un lazo de confianza y empoderando a las personas con discapacidad para que no solamente se logre la visibilización de sus derechos, sino su defensa. Somos 32, seguramente 32 asesores, es decir, que cada ciudad del país cuenta con un asesor especializado en atención a las personas con discapacidad. Y también es importante señalar que estamos no solamente ampliamente capacitados y que conocemos todos los ordenamientos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, en atención a la defensa de las personas con discapacidad, sino que además recibimos una capacitación constante enfocada directamente a la atención a las personas con discapacidad. Es importante puntualizar que los servicios que brindamos son el de orientación, asesoría y representación. La orientación consiste en brindar un dictamen o ayudar a la persona con discapacidad a definir el problema que está viviendo, y si no somos competentes porque se trata, por ejemplo, de un asunto de fuero común, como puede ser un divorcio, como puede ser una controversia familiar por alimentos, etcétera, les damos un dictamen bastante fundamentado donde le explicamos cuál es el asunto que a ellos les aqueja, y los mandamos vía canalización con un oficio que contiene dirección y los suficientes fundamentos ante la autoridad que los puede representar de manera también gratuita. Por lo tanto, considero que estos oficios son sumamente importantes porque además solicitamos a las autoridades que brinden los ajustes razonables y los ajustes de procedimiento que se requieran, así como nosotros llevamos a cabo los propios ajustes razonables y de procedimiento, tratando de enfocarnos en la barrera que vive la persona con discapacidad y buscando hacerla, minimizarla en todo momento. Oye, Yasmín, y ya que mencionas pues esta especialización que pues es de reciente creación en el Instituto Federal de Defensoría Pública, ¿por qué se vio esta necesidad? ¿Por qué es necesario tener una especialización en atención a personas con discapacidad? Bueno, porque en México, conforme a los datos que maneja el INEGI, son aproximadamente de discapacidad permanente, son más de 6 millones de personas. Es decir, esto es solamente un conteo que puede ser variable, ¿no? Porque hay que reconocer que las personas con discapacidad, derivado de las barreras del estigma, no en todos casos se autoascriben como personas con discapacidad para evitar la discriminación. Entonces, estamos hablando de un porcentaje de la población impresionante que no había tenido derecho a una defensa especializada, la cual era sumamente importante, porque si nosotros estamos exigiendo de las autoridades que tengan una formación, que tengan a la mano reglamentos y ordenamientos de las propias instituciones que prevean los ajustes razonables y de procedimiento a favor de las personas con discapacidad, era indispensable. Nuestra creación fue yo considero que es un gran hallazgo, porque al final las personas con discapacidad son los grandes activistas. Nosotros siempre reconocemos su trabajo, su labor, su esfuerzo, y nada de nosotros y nosotros, pero nosotros ellos nos marcan el camino, y a partir del camino que nos marcan, nosotros estamos estableciendo las defensas. Sinceramente, la creación de esta área era algo trascendental, era algo muy importante, y ha venido de alguna manera a significar un pequeño gran esfuerzo para que se logre la defensa de los derechos humanos de las personas más vulnerables, que en el caso de nosotros son las personas con discapacidad. Así es, Yasmín, pues lo celebramos nosotros en este espacio, como siempre, pues esta especialización, y es momento de hacer una segunda breve pausa para al regresar pues seguir hablando de todas estas acciones que se llevan a cabo desde el Instituto Federal de Defensoría Pública en pro de las personas con discapacidad. Y a ti que nos ves en casa, ¿crees que es necesario que las personas con discapacidad reciban asistencia legal especializada? Eso le preguntamos a estudiantes de nuestro país. Vamos a ver sus respuestas.
considero que es completamente necesario que se les dé una asistencia legal especializada a las personas con discapacidad, puesto que tienen necesidades completamente diferentes a las del resto de la población. Y con el fin de que entonces puedan estar completamente informados y conscientes de su situación jurídica, entonces les deben dar herramientas como por ejemplo proveerles de una asistencia legal especializada para que se logre con este objetivo. Sí, ya que un profesional que acaba de egresar de la universidad dentro de la licenciatura de Derecho no tiene los conocimientos necesarios para atender a una persona con una discapacidad concreta, por lo que no es una asistencia legal adaptada al caso en concreto que está viviendo la persona. Como sabemos, las personas con discapacidad poseen capacidades diferentes a las de nosotros, tanto así que hay una ley especializada para el cuidado de ellos. Para hacer valer sus derechos, el Estado debe dar cumplimiento a actividades de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o dificultades que tienen las personas con discapacidad para su debida incorporación en la sociedad, por lo que sí es necesaria una asistencia legal especializada acorde a sus necesidades. Sí, existe una ley general para la inclusión de personas con discapacidad, la cual prevé en un capítulo especial el acceso a la justicia, donde dentro de esas obligaciones que se le otorgan a las instituciones, se establece que éstas deben de contar con peritos especializados en diversas discapacidades, así como personas que interpreten el lenguaje de señas y bien la escritura braille. Eso es un paso hacia adelante para dignificar a las personas con discapacidad y brindarles un trato digno. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, Yasmín, ahora platícanos un par de ejemplos de los asuntos que llegan al Instituto Federal de Defensoría Pública con los asesores especializados en atención a personas con discapacidad. Por supuesto. Retomando lo que habíamos dicho de la canasta básica de derechos de las personas con discapacidad, dos de los temas prioritarios son el mínimo vital y la salud. Entonces, en el caso del mínimo vital, hemos recibido una cantidad muy importante de atenciones y de solicitudes de tramitación desde el inicio de las pensiones de bienestar hasta la recuperación y el seguimiento de los trámites. Es una cuestión sumamente importante porque pareciera mínimo, sin embargo, esta pensión de bienestar que es otorgada por el gobierno federal constituye el eje máximo, el eje primordial de la manutención de muchas de las personas con discapacidad. Y durante la pandemia se ha dado la crisis de que las tarjetas se han desactivado, se han eliminado, se han perdido y se ha quedado la gente sin pensiones por bienestar por largos ratos. Afortunadamente puedo hablar de una gran cantidad de casos en las que hemos obtenido la recuperación de la pensión por bienestar de los tiempos en donde no se había entregado, la entrega de los medios de cobro, la iniciación de los trámites en la consecución de los mismos. Creo que ese es un asunto muy importante porque a las personas en general les inquieta. Si nosotros preguntamos a las personas con discapacidad, al menos una de cada tres manifestará su preocupación en relación a la pensión por bienestar. Así que quiero señalar que a nivel república hemos tenido una gran cantidad de casos de éxito, porque inclusive tratándose de personas que no cumplen con las reglas de operación señaladas, es decir, no es que no cumplan, sino que hay un nivel de prelación. Y nosotros hemos logrado que independientemente de que se trate de personas de más de 25 y menos de 65, hemos conseguido que se les otorguen las pensiones de bienestar. Creo que son asuntos de éxito a nivel nacional. Los otros asuntos de éxito, porque también es una solicitud prioritaria de parte de las personas con discapacidad, es el derecho y el acceso a la salud. En ese podemos englobar todos aquellos tratamientos, medicinas, atención prioritaria, inclusive la solicitud de los cuidadores primarios. Es decir, que hemos obtenido numerosos casos de éxito a nivel república, obteniendo que se entreguen medicamentos incluso de miles de pesos de manera automática a las personas con discapacidad, utilizando siempre la perspectiva de discapacidad, en su caso la perspectiva de género, pero sobre todo el derecho prioritario a la vida, a la salud y el peligro en la demora.
Otros ejes en donde hemos logrado también resultados muy favorables en toda clase de ajustes de procedimiento, consistentes en ajustes curriculares, por ejemplo, que es el derecho a la educación, donde en todos los estados de la República hemos enfrentado esta situación en donde se le impide a un estudiante tener acceso a la educación, o en su caso, donde se obstaculiza su desarrollo educativo al no existir ajustes curriculares que permitan que los programas sean accesibles para todas y para Yasmín, todos. Ya casi se nos termina el tiempo. Antes de irnos, antes de despedirnos, me gustaría que nos dijeras muy brevemente, ya nos comentas todos estos casos de éxito, pero para ustedes como personas, como abogados, como asesores, ¿cuáles son los retos de esta especialización? Por favor, muy brevemente, coméntanos. Nuestros retos son muy amplios. En realidad, nosotros buscamos lograr la sensibilización y la toma de conciencia conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de todas y de todos. Estamos luchando porque se movilice la creación de políticas públicas, de cuidadoras primarias, que el cuidador primario sea un trabajo remunerado. Estamos buscando que se mejoren las condiciones hospitalarias, que se establezca la figura del cuidador prioritario en medio de una capacitación y una remuneración, y que sea partícipe el Estado en ella. Tenemos objetivos de ajustes pedagógicos, de ajustes de procedimiento. Buscamos la accesibilidad universal. En realidad, nuestra labor tiene muchos retos, pero muy bellos, y creo que vamos por un camino maravilloso gracias al apoyo de todas las personas con discapacidad, de las asociaciones que nos acompañan, y por supuesto de nuestra institución, que permanentemente se encuentra capacitándonos y dando las herramientas para defender a las personas con discapacidad. Por favor, acérquense a nosotros, van a encontrar abogados muy preparados, muy sensibilizados, y que les van a escuchar y acompañar en este camino de empoderar a todas y a todos en la defensa de sus derechos humanos. Yasmín, pues en este programa hemos visto que tú eres una promotora de los derechos de las personas, y bueno, ahora quiero preguntarte, ¿qué haces tú en tus tiempos libres para ejercer tu derecho a la cultura? Bueno, yo vivo cerca del centro, y uno de mis máximos placeres, y lo digo con muchísima honestidad, es ir al Palacio de Bellas Artes. La ventaja que tiene el Palacio de Bellas Artes es que, independientemente de las exhibiciones que tiene de temporada, tiene las exhibiciones permanentes, que son maravillosas. Están obras de los más grandes muralistas de nuestro país, y además en el tercer piso hay una exposición en donde se narra cómo fue la construcción y el desarrollo arquitectónico del propio Palacio de Bellas Artes, lo cual es un verdadero lujo. Tiene una cafetería divina y presenta espectáculos de primer nivel. Yo se los recomiendo amplia y profundamente. Además es una belleza. Muchas gracias, Yasmín, te mandamos un abrazo, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ustedes. Y a ti que estás en casa, te dejamos con una probadita de la riqueza cultural de nuestro país. Gracias al equipo de producción. Hasta la próxima. Les saludo desde la Biblioteca Rogerio Casas Alatriste para invitarles a ampliar sus territorios de placer. Vamos a conocerla. En este lugar podrán disfrutar de libros antiguos y raros que fueron impresos hace más de 500 años. Ejemplares como incunables europeos, Biblias, misales, manuscritos, libros de coro y ejecutorias de hidalguía, como se le llamaba a los manuscritos de genealogía y nobleza del México colonial. Por otro lado, hay un acervo de documentos históricos, en su mayoría del siglo XIX, además de 420 manuscritos encuadernados en pergamino que provienen de distintas órdenes religiosas. Aquí encontrarán el llamado Fondo Cervantes, esto es 800 ediciones en 19 idiomas del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Se trata de una de las colecciones de la obra cervantina más importantes de América, en la que es posible encontrar primeras ediciones, traducciones y ejemplares con las ilustraciones originales de Gustave Doré, uno de los más reconocidos ilustradores franceses del siglo XIX. Esta hermosa biblioteca también tiene publicaciones especializadas en arte y diseño, así como un amplio número de catálogos de subastas y exposiciones de museos nacionales e internacionales. Hasta aquí nuestro recorrido por la Biblioteca Rogerio Casas Alatriste, un orgullo más de México.